Hola, buenas tardes. Continuando un poco con las presentaciones que hemos estado realizando para hacer una promoción al diplomado en climatización en desarrollo sustentable, hoy veremos cómo realizar un proyecto hospitalario HVAC de forma correcta. Entonces, la idea es parte del curso que se va a impartir y es parte de los módulos que tendrá este diplomado en climatización en desarrollo sustentable. Entonces, para comenzar esta presentación, les voy a dejar mi celular, les dejo mi correo. En caso de cualquier duda, me pueden ubicar ahí. Bueno, comenzamos entonces. ¿Cuáles son las problemáticas actuales, basado un poco en mi experiencia como inspección fiscal, como coordinador de instalaciones o como administrador de contratos? En primer lugar, ¿por qué motivo hay problemas en los proyectos de climatización? Que en términos siempre es una especialidad muy invasiva dentro de lo que es la parte clima. O sea, dentro de la parte de climatización siempre produce problemas, porque es muy invasiva, como les explicaba, y, y cuesta mucho que llegue a un buen término. Tiene muchos detalles. Entonces, uno de los problemas más como importantes tiene relación directa con que si no hay una coordinación adecuada con la arquitectura, esto no va a salir bien. El segundo punto importante es que no solamente basta con coordinarse con arquitectura o obras civiles, sino también tiene que haber una coordinación correcta con las otras especialidades. Generalmente cuando uno quiere hacer este proyecto de climatización en un hospital, hay demasiadas especialidades como son control centralizado, incendios, la parte eléctrica, tenemos toda la parte de equipamiento médico. Entonces, como la parte de climatización, sobre todo en lo que implica la ductería y las cañerías de agua o de refrigerante, se requiere hacer una perfecta coordinación con las especialidades anexas. Otro tema muy importante que podría causar un problema dentro de un diseño, dentro de un sistema HVAC, es que no se conozca la normativa SRAE o la normativa UNE, que es la normativa española. El siguiente punto que me ha tocado ver en algunos proyectos es que de repente el desconocimiento de las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el proyecto también he visto que ha tenido problemas, sobre todo en zonas donde hay alta humedad relativa o baja humedad relativa. Es muy importante siempre conocer el lugar donde yo voy a realizar el proyecto de climatización, por eso es tan importante las condiciones generales del proyecto. Bueno, el tema de los proyectos BIM, que también es parte de los tópicos de este diplomado, nunca yo he visto un proyecto bien hecho en un hospital. En general siempre el proyecto BIM tiene bastantes deficiencias, no desconozco las razones, pero yo creo que en esta parte se debe apuntar o encarecer un poco más la formalidad de la educación y que no solamente los proyectistas BIM sepan proyectar BIM, sino también conozcan las especialidades como la climatización, la parte eléctrica, la parte sanitaria, cosa que ellos también cuando hagan sus diseños o realicen sus diseños no se produzcan tantas interferencias. Otro punto importante que el coordinador general de instalaciones, que es el que coordina todas las especialidades, debe tener algunos conocimientos de HVAC. Esto es muy importante. También he notado que cuando los coordinadores de instalaciones no tienen experiencia en climatización, se complica mucho el tema de coordinar el proyecto en forma general, porque los especialistas generalmente son demasiados los temas que debe manejar. Entonces, es importante que la parte clima, que como explicaba es una especialidad muy compleja, sea conocida en este caso por el coordinador de instalaciones. Bueno, un tema que siempre queda también fuera y que también es invasivo, produce problemas, es el tema de que se debe coordinar el equipamiento médico e industrial. Nunca en los proyectos de climatización yo he visto que venga listo el tema del equipamiento médico. Siempre el tema del equipamiento médico queda como para el final. Entonces ahí se producen los problemas, que no hay pasada de muro,
que no tengo los espacios para instalar los equipamientos médicos. Recuerden que algunos, casi la mayoría de los equipos médicos, como lo explicaré más adelante, requiere algunas condiciones especiales de temperatura y humedad. Por ejemplo, en el caso de, no sé, donde están puestos los seriógrafos, donde se requieren equipos especiales de precisión. Entonces siempre es conveniente que el especialista de equipamiento médico se coordine con el especialista de clima y con los otros especialistas para no producir interferencias que al final a veces no, dejan que los equipos no puedan entrar en los espacios. Otro tema importante es que, bueno, como lo comentaba en otras presentaciones que he realizado, que las bases de licitación o las VALI son muy importantes que el proyectista de clima las conozca. Porque si no respeta las condiciones de proyecto que están por bases de licitación, eso puede, en la etapa de puesta en marcha o en la etapa de ejecución, traer demasiados problemas que puedan encarecer el desarrollo o término de la obra. Bueno, y otro tema de repente es que por temas de tiempo, muchas veces los especialistas que desarrollan los proyectos no toman en consideración las observaciones que podría hacer la inspección técnica de obra, que son a veces muy valiosas porque generalmente los inspectores tienen mucha experiencia en este tipo de instalaciones. Entonces es importante que el especialista tome en consideración esas observaciones realizadas. Ahora, el especialista no hace caso a las recomendaciones solicitadas por el MinSal. También pasa lo mismo. El MinSal muchas veces hace observaciones, sobre todo en pabellones quirúrgicos, en las salas de mezcla, donde se produce todo el alimento para los enfermos de cáncer. Entonces, el especialista debe considerar todas las recomendaciones que le hace el MinSal. Ahora, otro tema importante que muchas veces las empresas de climatización o la empresa instaladora va a dar alguna opinión respecto al tema de cómo mejorar el proyecto y tampoco la constructora misma no deja que esta empresa dé opiniones y entonces finalmente conlleva que un proyecto no llegue a un buen término o no quede bien hecho, porque se supone que la empresa instaladora a veces tiene mucha experiencia y puede ser un aporte importante dentro de un proyecto. Ahora, ¿qué normas yo debo considerar en el caso para el tema del desarrollo de un proyecto hospitalario HVAC? La norma SRAE y bueno, la norma UNE, que es la norma española. Bueno, el Handbook 2017 trae mucha información sobre hospitales, el Handbook 2016 sobre todo sobre el sistema HVAC. Luego tengo la guía de diseño de salas limpias 2017, que permite dimensionar todo lo que es la parte de pabellones, la parte de esterilización, sediles, las zonas de infeccioso, inmunodeprimido, salas de aislado, UCI, etc. Luego, también es importante tomar en consideración el diseño HVAC, el manual SRAE, en segunda edición del año 2013. Bueno, también por efecto lógico, el tema de la calidad del aire también es claro en todo lo que es la normativa SRAE. Y lo otro es generar un buen desarrollo bajo normativa para el cálculo de la carga térmica. Y también tener consideraciones respecto al montaje de los data centers, que es clave para el funcionamiento adecuado del tema informático dentro del hospital. También hay que conocer todo lo que implica la adustería, porque generalmente en los hospitales mucho ducto, entonces eso es muy importante de conocer cuál es la normativa asociada. Como explicaba en otras presentaciones, el NATCA también es importante para todo lo que tiene que ver con inspección manual, la guía de calidad de aire interior dentro de un hospital, el manual carrier, es importante también tenerlo en consideración, bueno, y el software de carga térmica, y finalmente la norma UNE 100.713 de 2005, que habla sobre instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales españoles, que son generalmente los españoles han tomado bastantes proyectos en este último tiempo y toman como consideración esta normativa. Ahora, un poco respecto a normas específicas para hospitales, está la norma SMAGNA, que es muy importante. Hay otro tema que tiene que ver con las recomendaciones para el diseño y construcción de establecimientos para cuidado de salud.
sobre que está relacionado con el Instituto de Arquitectos de Estados Unidos. Aquí se les dan muchas recomendaciones muy importantes en el tema de arquitectura y les permite a los arquitectos tener más claro algunos conceptos sobre arquitectura hospitalaria. Luego, otro tema que también es importante son las normas técnicas de farmacia para todo lo que es la preparación de medicamentos antineoplásicos, preparación de medicamentos parenterales y preparación de medicamentos endovenosos, que estas son normas técnicas que ha implementado el MinSal y son normativas que se deben cumplir dentro del desarrollo del montaje de una sala de mezcla, en este caso. La otra norma técnica importante es la norma básica para la utilización sanitaria de establecimientos de salud del MinSal, en el cual se establecen requerimientos de calidad de aire interior y temperatura de algunos pacientes, en especial para salas de cuidado intensivo y pabellones. El otro tiene que ver un poco con las infecciones, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con recomendaciones de las infecciones que se producen generalmente en zonas de aislado, en salas de aislado, perdón, o salas de infecciosos. Ahora, algunos aspectos de eficiencia energética o desarrollo sustentable que se deben considerar en un hospital a modo general. El primer punto tiene que ver con equipamiento de motores eléctricos de eficiencia energética que incorporen variadores de frecuencia acoplados a motores, apropiados para trabajar a bajas velocidades sin calentarse y disminuir los caudales de agua y aire de bombas y ventiladores. Recuerden que el variador de frecuencia regula proporcionalmente el caudal de aire o de agua en función a las revoluciones. También funciona al cuadrado de la variación de presión y al cubo de la potencia eléctrica de las bombas o de ventiladores. Bueno, otro punto que es muy importante para reducir los consumos de energía tiene que ver también con los detectores de ocupación o de movimiento para temas de iluminación y para temas de dióxido de carbono, fundamentalmente, cuando hay exceso, para carga relacionada con las personas a fin de disminuir el aire estén usado para la ventilación. Otro punto importante tiene que ver con el tema de los recuperadores de calor. Aquí ahora son intercambiables de calor para el aprovechamiento de la energía del aire expulsado de los diferentes recintos. Para estos casos, el diseño debe asegurar que no exista el riesgo de transmisión de partículas, microorganismos o gases contaminantes. Paneles solares también es un apoyo muy importante, sobre todo en verano y parte del invierno. No todos proyectan, aunque ustedes no lo crean, también se puede usar la energía solar para calentamiento en calefacción, en caso que se utilicen como sistema de unidad terminal, viga fría o paneles radiativos que trabajan con bajas temperaturas. Otro punto importante en temas de eficiencia energética tiene que ver con las bombas de calor mediante intercambio de agua a agua. El diseño debe incorporar fichas de bombas por cada edificio, debiendo considerar que algunas de estas requieran operar en forma continua las 24 horas del día y todos los días del año. De preferencia, se recomienda los sistemas polivalentes porque estos tienen la posibilidad de ocupar tanto el lado frío y el lado caliente. Por tanto, eso hace que mi coeficiente de operación aumente al doble. Esto lo veremos como parte de las cosas que se estarán viendo en el diplomado. Otros aspectos de eficiencia energética, se deberán incorporar algunos sistemas anti-legionela, porque la legionela es una bacteria que se produce generalmente en el agua caliente. El otro tema importante, lo que es la parte de eficiencia energética, se recomienda Chile con un COP mayor que 5. El COP tiene que ver con el calor absorbido o el calor rechazado dividido por el trabajo del compresor. El diseño debe incorporar dichos chillers para cada edificio, debiendo considerar que algunos de estos requieren operar de forma continua durante las 24 horas del día. Finalmente, el tema de los humidificadores es muy importante, buscar humidificadores que no sean gastadores de energía eléctrica y considerar el tema de la deshumidificación en zonas donde yo tenga altas humedades relativas. Bueno, otro tema que también a veces se deja de lado en los proyectos de clima tiene que ver con los equipos de precisión que se requieren, que estos permiten controlar tanto humedad como temperatura. Los equipos acondicionables acá de aire de precisión para salas de imagenología, TAC, gamma cámara y resonador magnético. Y otros recintos donde se emplacen equipos cuyas condiciones de temperatura y humedad lo exijan.
Es importante que ustedes tienen que saber que un gamma cámara no puede sobrepasar una humedad relativa de un 60% y menor a un 40%. Y por otro lado, las diferencias, y no tener diferencias de sobre un 2%. Por tanto, esto quiere decir que es muy importante que en estas aplicaciones especiales se aprovechen de utilizar equipos de precisión que tienen la cualidad de poder usar, en este caso, el control de temperatura como el control de humedad relativa. Otros aspectos de la eficiencia energética tienen que ver las zonas de alimentación de agua fría y agua caliente. Se deben dividir en hospitalización, CDT, UPC y edificio día. De la misma forma, los sectores de cada uno de estos edificios en sus sectores para un adecuado manejo de los consumos de las bombas hidráulicas. Lo que pasa es que esto es súper importante porque muchas veces se divide el hospital en 3 zonas y cuesta mucho de repente equilibrar las presiones dentro del hospital. Entonces, cuando yo tengo subdivisiones y tengo varias bombas, yo puedo, en cierta forma, manejar con mayor cautela el uso de la energía. Si de repente yo tengo la posibilidad de que el CDT no se ocupa durante el día, entonces yo podría detener el uso de ese sector. Si no lo tengo sectorizado, me va a costar mucho y el sistema igual va a trabajar con la central térmica en un 100%. Por tanto, siempre es muy importante sectorizar las zonas de trabajo. Bueno, el otro tema que también se verá dentro del capítulo 2 del diplomado, se recomienda la utilización de sistemas de caudal de agua variable con bombas primarias y secundarias mediante un variador de frecuencia y un medidor de flujo. Bueno, otro punto también que es muy importante al desarrollar un proyecto en un hospital tiene que ver con las temperaturas y humedad y presiones. En este caso, bueno, los pabellones quirúrgicos se exigen cierta cantidad de renovaciones, cierto rango de temperatura, una humedad relativa específica, una presión positiva dentro del recinto, un ruido de menos de 40 decibeles y 100% de aire exterior dividido en 3 etapas. Una etapa con filtro, un F5, un F9 y un H13. O un filtro desechable, un filtro de bolsa y un filtro EPA. Ahora, actualmente en los nuevos proyectos hospitalarios, el filtro de EPA se está colocando generalmente en la rejilla o en el difusor de inyección, porque como cuesta muchas veces que se haga un mantenimiento o una limpieza de ductos al interior, siempre es conveniente que siempre el filtro EPA vaya al final de todo el recorrido del sistema de clima. Aquí habla también de UPC, unidad de pacientes críticos adultos, unidad de pacientes críticos neonatal, imagenología, laboratorio de sangre, y en cada uno de estos sistemas se indican diferentes temperaturas y diferentes tipos de presiones y ruido. Luego tenemos también la posibilidad de la central de mezcla, que también son 10 renovaciones de 20 a 22 grados, presión positiva, menos 40 decibeles de ruido menor. También tiene 3 etapas de filtrado. Seriles, lo mismo. Aislamiento, paciente inmunodeprimido. Esto tiene 30 renovaciones, 22, 24, presión positiva. En caso de aislamiento de infeccioso, en este caso la presión es negativa y tiene una renovación mucho menor. Esterilización también tiene presión positiva. Fíjese que ninguno de estos sectores tiene control de humedad, pero después les voy a explicar que sí, la humedad se debe controlar en forma indirecta. Ahora, la norma SRAE y la norma UNE 100.713 indica lo siguiente: en el caso de las temperaturas en todo el centro sanitario, máxima 26, mínima 24. En cuanto a la humedad relativa, dice que en todo el centro sanitario debe tener entre 55 y 45. Las temperaturas cambian respecto a SRAE porque SRAE recomienda una máxima de 24 y un mínimo de 21. Y en el tema de quirófano, la temperatura máxima 26, mínima 22, la humedad relativa es muy parecida en cuanto a los otros centros, y la temperatura también entre 24 y 20. Ahora, fíjense en el siguiente punto: la humedad relativa máxima que puede tener un hospital no puede sobrepasar el 60% y una mínima de un 30%. No puede sobrepasar un 60% por la formación de hongos y esporas que pueden dañar a una persona en el caso de una operación. Y por otro lado, la mínima un 30%. ¿Ok? Esto es una normativa que se debe cumplir. Por tanto, en zonas donde yo tengo, en hospitales donde están ubicados
hay alta humedad relativa, se recomienda generar deshumidificación. Ahora, respecto a los sistemas de ventilación, sin perjuicio de lo señalado en la tabla anterior, lo que mencioné anteriormente, las áreas de climatización, las áreas con climatización obligada son generalmente unidades de pacientes críticos, ya sea adulto, con horario infantil neonatal, pabellones quirúrgicos, salas de parto, laboratorios, sediles, imagenología, medicina nuclear, etc. Ahora, las salas de aislamiento en hospitalización y en UPC deben incorporar ventiladores de inyección y extracción para la obtención de la presión negativa o la presión positiva o negativa. Esto quiere decir que cuando yo tengo una presión negativa, yo extraigo más de lo que saco, de lo que inyecto. Y cuando tengo presión positiva, inyecto más aire del que saco. ¿Ok? Eso tiene que ver con el tema de las ventilaciones. Aquí dice posteriormente que la sala deberá poseer un manómetro diferencial, que este manómetro diferencial generalmente debe estar controlado del control centralizado, que permita verificar el estado de presurización de la sala, además de una luz indicadora que facilita la información y cuidado a optar. Se recomienda que en estas salas de aislado siempre exista la posibilidad que la enfermera pueda controlar la zona desde afuera, o sea, yo tenga un medidor que tenga el control diferencial afuera, porque simplemente hay personas que tienen enfermedades aéreas, por vía aérea, y es más complicado que uno se pueda contagiar o enfermar por un mal control. Otro tema tiene que ver con las salas de espera, las salas administrativas, y aquí habla un poco acerca de las renovaciones de horas, las temperaturas, las variaciones que se tienen que mantener. Ustedes esto lo pueden ver después en el video en forma con calma, y aquí aparecen algunas consideraciones importantes. ¿Ok? Por otro lado, otro punto importante de los sistemas de ventilación de hospitales, se debe diseñar un sistema de extracción de dióxido de carbono en las salas donde exista aglomeración de personas. Otro punto importante, en todos los recintos asistenciales donde existan productos químicos de gran volatilidad o solvente orgánico, como el caso del DAN, desinfección de alto nivel y en endoscopía, entre otros, deberán diseñarse sistemas de extracción mediante campanas con un recambio no inferior a 10 renovaciones de hora. Eso quiere decir que, como aquí hay productos que son realmente a veces muy tóxicos y además que pueden dañar la vista,
es recomendable que siempre haya una campana, cosa que la enfermera o la auxiliar no esté en contacto directo con nuestros productos químicos. No sirve una rejilla solamente, hay que tener una campana de extracción. Bueno, el tema en la UPC, las subestaciones eléctricas, dice acá, en la subestación eléctrica UPC y otras salas, donde se emplazan equipos eléctricos que generan una alta exotermia o energía y que requieran para su correcto funcionamiento un control de polución, se deberá instalar equipos enfriadores de ambiente con filtrado de aire tipo bolsa, o sea, con una calidad de aire aproximadamente de un 85% en eficiencia. En todo caso, se deberá respetar siempre las exigencias de fábrica para conservar las garantías de origen de los equipos. Bueno, acá un poco, para ir hablando un poco más acerca de los pabellones quirúrgicos que hablaba yo recién, generalmente los pabellones tienen clasificaciones de sala que pueden ser ISO clase 6, ISO clase 5, 6, 7, dependiendo del tipo de pabellón que se esté ocupando. En este caso, un clase 1 es un quirófano tipo A y son quirófanos de alta tecnología en cirugía especial, que son trasplantes de órganos, cirugía cardíaca, vascular, cirugía ortopédica y implante. Generalmente el ISO, la clasificación de sala, mientras mayor sea la clasificación de sala, implica que mis renovaciones de aire son mayores. En un ISO clase 6 no está acá, pero en el caso que fuera un ISO clase 7, en ese caso se recomienda también para sus quirófanos convencionales y la cirugía convencional. Un ISO clase 8 es un quirófano de cirugía ambulatoria, ¿ah? Y está pensado para, más que nada, para cirugías de tipo ambulatorio, como la palabra lo dice. Bueno, aquí ustedes pueden ver un poco un resumen de diferentes tipos de aplicaciones hospitalarias en el quirófano, en salas de parto, salas de reanimación, cuidados intensivos. Y fíjense muy bien que está clasificado bajo la norma 1 y la norma ASRAE. Entonces aquí indica cuántas son las renovaciones mínimas que debe tener, la presión que se debe conseguir, presión positiva o presión negativa, y un poco tanto para la normativa ASRAE como para la normativa UNE. Y generalmente la que más se utiliza actualmente acá en Chile es la normativa ASRAE. Entonces aquí ustedes con esta tablita pueden hacer el diseño que ustedes estimen conveniente, dependiendo si están haciendo una sala de equipos de esterilización, una sala de limpieza, una sala de estéril, etc. ¿Ok? Ahora, esto es parte también de las cosas que tenemos que ver como parte de los proyectos que veremos en el diplomado. En el caso de un infeccioso, es todo lo contrario. El infeccioso, de partida, el FIT
la inyección de aire que se ve acá, el sistema de impulsión es a un 95% de eficiencia y la extracción se debe hacer por la parte trasera de la cama. Ahora, la extracción debe ser mayor que la inyección. Respecto a la presión mínima que se exige, que se lo voy a mostrar en la siguiente transparencia, probablemente, o quizás sea la última, se recomienda 10 pascales en presión negativa y en el caso de presión positiva, del caso anterior, más o menos 15 pascales. Ahora, a la medida que hay una esclusa, es importante que siempre la extracción esté en la parte, en la cabecera de la cama y la inyección sea frontal, cosa que el aire siempre vaya en dirección hacia el paciente y no se produzca entre comillas, una contaminación cuando una persona entre al recinto. Muchas veces esta inyección no está puesta frente a la cama, está puesta en cualquier parte y eso también produce el problema que una persona podría eventualmente contaminarse con esto. Bueno, si te gustó este video, sería bueno que le pusieras un visto bueno. Te agradezco mucho el tiempo y bueno, y ojalá que este es el último video que voy a más que nada especificar para este diplomado. Ya tenemos casi el curso ya completo. Ojalá que se sigan inscribiendo y bueno, y nos podamos ver pronto ahora el día 25 de agosto y nos estamos viendo para esa fecha. Muchas gracias. Bueno, hay un punto acá que también se me estaba escapando, que bueno, que tiene que ir con las presiones en hospitales, que lo mencionaba recién, que esto tiene que ver con la normativa cerrada de 2007, capítulo 7, tabla 3, donde aquí se muestran un poco las presiones que tienen que haber en algunos hospitales, para que ustedes vayan viendo acá, para diferentes aplicaciones, pabellones quirúrgicos, pasillos, quemados y aplicaciones especiales, salas de neonatología, presión positiva, mayor a 2,5 pascales. Recién yo les mostraba el caso de las salas de aislado, que también están especificadas, están por aquí en alguna parte, lo estoy buscando. Por ejemplo, pabellones de parto, unidad de quemado, salas de traumatología, endoscopía, a ver aquí, baños, infecciones respiratorias, exige que sea presión negativa y menos 10 pascales, anatomía patológica, bueno, toda sala dentro de un hospital tiene diferentes presiones y esto tiene que se hace en base a un diseño especial. Y eso es parte de lo que tenemos que